pues quedo abierto a preguntas. Adelante. Gracias, buenas noches, doctor. Le quiero preguntar sobre esta posible variante mexicana de SARS-CoV-2. Es detectada en 4 pacientes de Jalisco. No sé si nos puede hablar al respecto. Y tengo otras preguntas. Sí, sí hubo, desde que se notificaron esto, el INDRE ha estado en contacto con el Laboratorio Estatal del Estado de Jalisco. Ellos también ya hicieron la evaluación. Se había sospechado que podía ser de la variante de Sudáfrica, eso ya se descartó y se está evaluando, y con el apoyo del INDRE para su caracterización y para ver si es realmente una nueva cepa, como también se ha comentado ya en varias ocasiones. Recuerden que mutaciones y variantes tenemos muchísimas se han reportado. Cuando se caracterizan como una cierta cepa y que es de importancia epidemiológica, eso es otro paso, ¿no? Era importante entender si estas cepas que ya se han caracterizado en otras regiones del mundo que tanto están circulando en México es importante, pero cuando hablamos de una nueva cepa, bueno, tenemos que caracterizarla y para ver su peso epidemiológico. Entonces creo que eso va a tomar tiempo. Estamos en cooperación muy cercana entre el INDRE y el Laboratorio Estatal. Esa es la información que tengo, pero le comunicaré al doctor Alomía para ver si durante la semana podemos dar más información. ¿Pero qué implicaría que fuera una variante mexicana? Es eso, precisamente es a lo que me refiero. Una variante mexicana, pues lo que tenemos que caracterizarla es en sus componentes importantes. Digo, lo que normalmente se busca en las nuevas cepas, que son a veces combinaciones de varias mutaciones que puede tener el virus, que se encuentren de manera consistente en varios individuos, ¿no? Y una vez que se empieza a estudiar así, lo que se debe definir primero es qué características tiene, ¿no? Si es realmente un virus que tiene, o esta cepa tiene algo diferente. Y normalmente la primera prioridad es buscar si son más virulentas, si la enfermedad es más grave, ¿no? Y eso pues requiere un estudio. Hay que ver esa cepa, ver en qué tipo de pacientes se ha encontrado, se vuelve a estudiar en algunos pacientes que están hospitalizados, que se han puesto más graves, y esto requiere un estudio pues importante para identificar si realmente es más virulenta. De las cepas que se han descrito y definido a nivel global, tampoco se han encontrado diferencias en virulencia, ¿no? Y el otro componente en el que también se ha estudiado es qué tan más transmisibles son. Y ese es otro componente, que eso fue mucho lo que caracterizaron a estas cepas recientes en su poder de transmisión, y por eso pues esto pues requiere un estudio serio. No es solamente caracterizar y encontrar una mutación nueva, es realmente ver si esta mutación es significativa o no. Entonces, digo, eso veremos los estudios posteriores para caracterización. O sea, primero tendremos que saber si es una variante mexicana y después si es más virulenta y es más transmisible. Sí, por eso es que cuando se habla, y insisto, no es que sea una variante mexicana, seguramente hay mutaciones de los virus que circulan en la población mexicana. Ya hay mutaciones que han existido aquí en México. Digo, no es que exista una variante mexicana. Para poder decir es una variante mexicana que vale la pena describirla como tal, pues se tiene que estudiar su importancia. Entonces, no es solamente que existe una variante mexicana, es posible que existan varias variantes de mutaciones que no impactan para nada ni en la transmisión ni en la virulencia, y que realmente tampoco vale la pena caracterizarla, ¿no? Cuando se empieza a encontrar variantes que puedan tener este potencial, es importante caracterizarla para ver su potencial en el curso de la epidemia, ¿no? Gracias. Y también le quiero preguntar sobre las vacunas aplicadas. Entiendo que ahorita quedarían 93,023 vacunas, y estas vacunas, 91,000 se van a aplicar la segunda dosis. Quería saber en qué tiempo prevén ya aplicar esta segunda dosis y cuándo también están previendo ya la llegada de nuevas vacunas, porque entiendo que las vacunas de Pfizer llegarían hasta el 15 de febrero y CanSino y Sputnik pues todavía no tienen registro sanitario. Sí, las vacunas que quedan por aplicarse son prácticamente todas de las segundas dosis, y las segundas dosis son en estos 3 estados.
Sí hemos identificado, digamos, ahora tenemos un grupo, por ejemplo, tenemos grupos de personal de salud que estuvo aquí en la Ciudad de México, se aplicó su primera dosis en Ciudad de México, pero precisamente por necesidades de reconversión se trasladaron. Digo, esto hay 2 ejemplos específicos que ya los tenemos programados, son 2 grupos de personal de salud de la Secretaría de Marina que se vacunaron aquí y que ahora están desplazados para apoyo y para mejorar la capacidad resolutiva de un hospital en Acapulco y de otro hospital en Veracruz. Esos los tenemos que identificar y tenemos que enviar. Y ya tenemos programado para el martes o miércoles enviar ese grupo de dosis para que se apliquen allá las segundas dosis. En general, grupos así importantes no los tenemos todos identificados, estos son 2, estamos pidiendo a cada una de las instituciones que nos identifiquen estos grupos para ver si hay necesidad de desplazar vacunas de la Ciudad de México a estos sitios. Es posible que también exista movimiento de individuos y también por eso también es un llamado a los individuos personal de salud que recibió la vacuna pero que ahora se encuentra fuera de la Ciudad de México o fuera de Coahuila o fuera de Nuevo León, que es donde recibieron las primeras dosis. Entonces, para que a través de sus instituciones nos contacten como centro coordinador para ver la posibilidad de hacerla llegar o de que el personal de salud se desplace ya sea a cualquiera de los 3 sitios en donde se están aplicando. Entonces, ¿cuándo se van a aplicar? Se programaron Ciudad de México empezó desde el sábado, Coahuila empieza el martes, Nuevo León también empieza el martes o miércoles, ¿no? La idea y un poco también lo que se comentó cuando se generó ampliación del intervalo entre la primera y la segunda dosis, que fue también, fue una propuesta por el grupo de expertos de la OMS. Se revisó también en el grupo expertos que nos está asesorando aquí a la Secretaría de Salud en México. Y también mismo Pfizer lo reconoció, la posibilidad de incrementar este intervalo, lo que permitía, por un lado, ampliar las coberturas, pero por otro lado también permitía mejorar la operación. ¿De qué depende? ¿Cuándo empieza? Es muy difícil en un sistema que apenas estamos empezando con distribuciones muy focalizadas, el poder saber que el día 21 o el día 28 exactamente es cuando va a recibir. Esto es una operación y por eso estamos programando estas en lo que nos permite. Entonces, por eso varía un poco, pero yo creo que prácticamente de ayer a tal vez el martes de la próxima semana, o sea, no esta semana, sino completando toda la semana y tal vez todo el fin de semana, acabaremos con estas segundas dosis en estos 3 sitios. Gracias. Ahora, ¿cuándo llegan? Tenemos la comunicación oficial por parte de Pfizer, que el siguiente embarque llega el 15 de febrero. Esto nos permitirá también cubrir prácticamente todas las segundas dosis del embarque que llegó en el 12 de enero, entonces prácticamente todo este embarque se va a destinar a segundas dosis del personal de salud y después estaremos recibiendo cada semana y ahí es como podemos ir incrementando hacia el personal de salud que falta o hacia la siguiente etapa que son los adultos mayores. De las otras todavía no están confirmadas, estamos en espera, están firmándose los contratos, están firmándose los acuerdos, conocer bien los calendarios, especialmente con Sputnik, que está bastante avanzado, con CanSino y también con AstraZeneca, lo que también comentó tanto el presidente como el doctor López-Gatell, la posibilidad de tener un adelanto de AstraZeneca que pueda venir de la India, del Serum Institute de la India, en donde podríamos adquirir antes de lo que ya está programado con AstraZeneca, que se va a embotellar aquí, el embotellado final de AstraZeneca, que se está realizando aquí y que en principio estaba programado para mayo, abril o mayo. Y posiblemente tengamos un cargamento, aún no tenemos fecha, adicional de AstraZeneca ya listo para usarse, que pueda venir también en la primera o segunda semana de febrero. Gracias, doctor. Y le quiero preguntar también sobre estas 93,000 dosis que sobran o que faltan por aplicarse. ¿Ahí están integradas las 6,940 dosis reservadas en el INCAN? No.
Estas están en reserva, estas no están destinadas ahora. Estamos precisamente viendo, esto nos permite tener flexibilidad si vemos que hay algún faltante de segundas dosis de este grupo. Estamos teniéndolas ahí en reserva, entonces sí incluyen las 96,000, pero no en las programadas, ¿no? Las programadas son cerca de 91,000. Y ya por último, lo de los maestros. ¿Cuántos fueron vacunados hoy? Y ¿están contemplados también para la segunda dosis con estas 91,000 vacunas? No con estas 91,000, sí están contemplados. Todos los esquemas de Pfizer requieren de 2 dosis. Espérenme, tengo aquí el número. Ya el día de hoy ya no se vacunaron los maestros. La estrategia en Campeche implicó, terminó prácticamente ayer sábado, pero prácticamente terminamos el viernes. En total se vacunaron un total de 17,048 personas del sector educativo, y esto nos permitió que también lo que habíamos desplazado de un poco más de 20,000 dosis se usaran también para ampliar las primeras dosis en personal de salud del mismo Campeche que faltaba. Entonces se aplicaron todas las dosis que teníamos programadas, 17,000 de ellas en personal educativo y un poco más de 3,000 que se utilizaron en personal de salud que estaba pendiente por vacunar. ¿Cuándo recibirán ellos la segunda dosis? Pues más o menos a partir de esta semana, pues hay que tomar un periodo de 21 hasta 42 días. Estamos tratando de programar las segundas dosis entre el día 28 y el día 35, y por lo tanto, pues esto será más o menos a mediados o tercera semana de febrero. El doctor Gatell había dicho que el presidente habló con Pfizer para ver si podían traer al país las vacunas antes del 15 de febrero o una parte. No sé si nos puede... Sí, o sea, tenemos por eso, la comunicación oficial es el 15, pero aún está abierta la gestión que están haciendo a nivel presidencial para tratar de adelantarlos una semana. Una semana nos ayudaría a empezar más rápidamente con estas segundas dosis. Estamos a la expectativa, aún no tenemos la confirmación. Es posible que en la semana tengamos la confirmación si sí va a ser posible o no tener ese adelanto de una semana. Ahora estamos preparando todo, pero bueno, si de repente nos dicen sí puedo llevarlas el día 8 o el día 9, pues también ya estaríamos preparados para recibirlas y distribuirlas en los hospitales donde se vacunaron el personal de salud en la primera dosis. Perdón, 2 últimas preguntas y ya no más. Sobre el costo de traslado de la vacuna rusa, también dijo el doctor Gatell que no estaba contemplado en el contrato. Quería saber si tienen un estimado de cuánto costará traer esta vacuna y saber el estatus de la vacuna de CanSino, por favor. El costo no sé, se está viendo la forma de su traslado de Rusia principalmente, pero no sé, si lo vamos a tomar. Todavía no es porque acuérdense que también el contrato pues tiene varias fases y cronogramas de entrega, entonces pues hay que definir exactamente en cuál de las entregas y cómo se van a hacer los diferentes traslados. Sé que eso se está evaluando por el equipo de logística también de las brigadas de Correcaminos, la forma de hacerlo lo más eficiente y lo más barato que se pueda para su transporte aquí a México, pero el dato específico del costo no lo tengo. Y de lo de CanSino, pues va bien, está evaluándose. Recuerden que también CanSino está la opción también de recibir el granel y tener un envase aquí. Entonces está revisando tanto el potencial de la empresa que se ha sugerido para su envase y terminación aquí. También se está viendo la posibilidad de que en lo que se tiene la capacidad para el envase aquí podamos también recibir ya en su presentación final. Entonces esto se está estudiando a la par de estar en espera de tener los resultados de la fase 3 que permitan su evaluación en el Comité de Moléculas Nuevas, que aún están evaluando tanto el componente técnico como el componente de seguridad como el componente de calidad. El componente de calidad implica también pues evaluar
la forma de producción, en este caso en China, la posibilidad de tener el envasado aquí en México, y esto es parte de la evaluación que también se hace por COFEPRIS. Entonces estamos en ese proceso, aún no podríamos darle fechas concretas. Estamos esperando datos completos también recuerden, los estudios de fase 3 continúan, la aprobación para uso de emergencia pues recibe datos parciales o datos preliminares, pero que son suficientes para este tipo de aprobaciones, aunque aún el mismo estudio de Pfizer sigue y va a seguir dando datos. Y estamos esperando el poder tener todos los datos por parte del grupo de CanSino para tener ya la evaluación técnica de la eficacia y posterior o en el mismo momento tener también la evaluación de la seguridad y por otro lado la evaluación de la calidad, que eso sí también se empieza de manera paralela para ver cómo se produce, quién la produce y cuándo se podría trasladar para acá, para su envase acá. Entonces esto es una evaluación que se hace de manera paralela en los diferentes frentes, pero al día de hoy todavía no tenemos el expediente completo. Buenas noches, doctor Ignacio de Alba, de Pie de Página. Preguntarle sobre los casos de recontagio. O sea, sé que han dicho que son raros, pero tenemos conocimiento de algunos casos de personas que desarrollan la enfermedad, salen positivos a una prueba, se componen, digamos, se recuperan, salen negativos en la prueba y semanas después en otra prueba vuelven a salir positivos y vuelven a desarrollar la enfermedad, incluso pues de una forma más fuerte, más aguda la enfermedad, se puede decir así. Es preguntarle cómo podríamos interpretar eso, si es recontagio efectivamente o tiene que ver algo con las pruebas. Sí, esto es un tema que sigue un poco yo creo que sigue en discusión un poco la forma realmente de definirlo y de tal vez entender cuál es su importancia, ¿no? Sí se han identificado, cada vez se identifican más, pero siguen siendo muy pocos como para entender el fenómeno de su impacto. Lo que se ha propuesto para su caracterización es primero sí tener un poco la secuencia que estás mencionando, es decir, tener un cuadro clínico, porque si empezamos con cuadros asintomáticos que hubo una prueba, pero no hubo un cuadro clínico, es muy complejo el hablar de reinfección. Entonces, por lo general, sí hay un cuadro clínico con síntomas que tengan una prueba positiva por PCR. Y después que tengan, que se recuperen de ese evento clínico y que empiecen a tener un nuevo evento. Muchas veces lo que no hubo entre estos dos eventos es la evidencia de que fue negativo, de que tuvo una nueva PCR negativo. ¿Por qué? Porque en general no está dentro de los lineamientos la necesidad de tener una prueba negativa. No es algo ni necesario, sí de información, pero no es necesario. Entonces muchos de estos personas no tienen esta evidencia de que en su primer evento lograron negativizar el PCR. Entonces, una vez que tienes un nuevo evento y te vuelven a sacar la prueba y sale positiva con un PCR, la idea para poder estar seguros que es una nueva infección es justamente tener los estudios de secuenciación que te permite ver estas pequeñas variantes que siempre hay. Nunca un virus es totalmente idéntico al otro. Y estas primeras mutaciones se pueden caracterizar y decir, en efecto, este virus es distinto, es ligeramente distinto al primero que tuvo en su primer evento. Pero esto es un ejercicio de secuenciación, esto es un ejercicio de laboratorio, y los laboratorios estatales lo pueden hacer, el INDRE claramente lo puede hacer, muchos de los laboratorios que nos están ayudando lo pueden hacer. Entonces, por eso es lo que se está estudiando, para ver exactamente por qué. Una vez que puedes caracterizar que en efecto es un virus distinto al que presentó en la primera ocasión, para ver su impacto. Y su explicación, es decir, ¿qué quiere decir? Porque también lo que se ha visto, y esto también ha sido bastante bien documentado, es la posibilidad de tener personas que nunca negativizan, ¿no? O sea, bueno, no nunca, pero que pueden tardar semanas o meses en siempre estar con presencia de virus o de ADN viral o de RNA, viral, que se detecta.
Entonces, pero eso no quiere decir tal vez ni que sea realmente transmisor, ni que realmente sea un evento nuevo. Entonces, por eso es difícil. Yo digo, pues lo veremos, a ver si hay alguna forma de presentarlo y tal vez invitar a un experto que nos hable un poco más de la caracterización que tenemos en México y la caracterización que tenemos en el mundo sobre esto. Sobre la eficacia de la vacuna, ¿es igual en todas las cepas? ¿Funciona igual la vacuna? Eso es precisamente uno de los grandes, digamos que es el punto de mayor relevancia ahora en la caracterización de cepas, es estudiar rápidamente si la eficacia de la vacuna también es eficaz para esta cepa, ¿no? Y mucho más cuando tenemos potenciales cepas, que sean o más virulentas, que aún no se han encontrado, o que sean de mayor capacidad de transmisión. Pero cuando sean cepas que realmente estén con una mayor distribución de transmisión en la comunidad, ¿no? Porque si es eso, entonces si tenemos una vacuna que su eficacia pueda ser diferente a estas nuevas cepas, pues posiblemente el impacto esperado de la vacunación sea menor. Una de las cosas que se ha hecho precisamente para lo que sirve la caracterización de estas cepas es que rápidamente se han estudiado el potencial teórico, ¿no?, y empírico de la capacidad de que si la respuesta de la vacuna también responde a esta diferencia. En general, la acción inmunológica es una acción, no es tan específica para una proteína tan específica. Es una acción que se puede crear para la misma proteína, que aunque pueda tener algunas mutaciones, aunque pueda ser diferente, pues sigue teniendo respuesta. Entonces, en general, no hay así una expectativa de que vaya a disminuir mucho la eficacia, pero es una cosa que se estudia activamente. Precisamente para la primera cepa inglesa, que fue como con mucho y se caracterizó rápidamente, Pfizer, creo que también AstraZeneca, estudiaron, evaluaron y dijeron, no, sigue siendo la misma eficacia. Entonces, eso lo iremos viendo conforme se vayan estudiando las nuevas cepas, ¿no? Una más, preguntarle también de qué depende la gravedad de la enfermedad COVID, sobre todo en pacientes jóvenes y que no tienen una comorbilidad. Sí, sí, en efecto, cuando uno ve los datos, recuerden también que las enfermedades en general, porque esto yo creo que es para prácticamente todas las enfermedades, hay una enorme variabilidad y casi para cualquier evento biológico, ¿no? Entonces también hay una gran variabilidad que difícilmente vamos a poder explicar, ¿no? Eso pasa con cualquier fenómeno biológico. De repente dices, bueno, hay mucha de la variabilidad que podemos explicar, sí, y podemos explicarlo por los factores de riesgo, edad, podemos explicarlo por comorbilidades, y eso es parte de la variabilidad. Y la variabilidad me refiero a por qué unos se ponen graves y otros no. Tenemos esta estimación, y no solamente estimación, sino ha sido bastante consistente de que al menos 80% de los cuadros sintomáticos se resuelven, son leves y se resuelven prácticamente sin ninguna intervención. Pero no es que podamos que ese 20% ya caracterizarlo completamente. Entonces sí tenemos, y dada la gran impacto de la epidemia, pues ya no son poquitos casos, son muchos casos de personas, y eso en todo el mundo, en México, en todo el mundo, de personas que aún sin tener una enfermedad, una comorbilidad conocida, tienen un cuadro grave. Muchas veces también pasa que no se conocen las comorbilidades, ¿no? Entonces parece que todo está bien. ¿Por qué? Porque muchas de estas comorbilidades son asintomáticas. Entonces pasa mucho con diabetes o con hipertensión. Como son cuadros asintomáticos, las personas con diabetes pueden pasar 4, 5, 10 años con la enfermedad sin darse cuenta que tienen la enfermedad. Y muchas veces, y nos ha pasado, y también se ha medido, que personas llegan sin diagnóstico y durante la hospitalización nos damos cuenta y se da cuenta la persona que tiene diabetes. Entonces, por eso no es tan fácil, pero aún así todavía encontramos un buen número de casos, gente joven
que tiene cuadros graves, que puede tener cuadros mortales y que no encontramos una explicación clara, ¿no? Y eso yo creo que va a ser materia de estudio y sigue siendo materia de estudio, y así se han encontrado más factores de riesgo que poco a poco esperemos tenerlos con mayor claridad, ¿no? Gracias. Buenas noches, doctor. Los saludo, esperando que el presidente López Obrador y el doctor Hugo López-Gatell se encuentren bien, mejorando. Quisiera traerle dos temas, bueno, ya tres al planteamiento. Hay unos centros de salud distribuidos aquí en la Ciudad de México. Le voy a hablar pues directamente de tres, pero me imagino que en esas circunstancias estarán los demás también. Hemos trabajado con los centros de salud de manera vecinal, de manera ciudadana, ya desde hace más de un año, y pudimos ver que, por ejemplo, el centro de salud, por ejemplo, que está ahí en el cruce de Calzada de Tlalpan y Viaducto, que es el T3 José María Rodríguez, que está precisamente pues, en la colonia donde vivo, tiene ciertas carencias de insumos ya desde hace tiempo, respecto también al sistema dental, no sé, pinzas, algodones, varias cosas que nos han comentado los doctores y personal de ahí con el que hemos platicado. También para la misma atención hacen falta medicinas, hacen falta varias cosas que pues les quisiera comentar también. Por ejemplo, las medicinas que hacen falta son atorvastantina, clopidogrel, ácido acetil, insulina glargina, metrópolis, y me comentan que no tiene ningún antibiótico. Personas que tenemos cercanas nos comentan que ahí mismo, en clínicas también, por ejemplo, como el Centro de Salud T3, también Dr. Manuel Cárdenas de la Vega, que está cerca de las inmediaciones de la Alcaldía Gustavo Amadero, les comentan que no hay ninguno de estos medicamentos, muchas veces la insulina tampoco, y les comentan que ahí mismo, les comentan que no hay ningún otro centro de salud, porque precisamente van a que les den la receta para poder cambiar esas medicinas en otro centro de salud, y les comentan que no hay en ningún otro centro de salud. También, por ejemplo, hemos tenido contacto con el Centro de Salud T3 Dr. José Sosaya. Se encuentra ahí en Plutarco Elías Calles, en la Alcaldía Iztacalco. Yo quisiera en este aspecto pues pedirles que con todo esto de la pandemia, si pudieran continuar teniéndolos en el mapa, ya que sabemos que hay una situación muy crítica a nivel nacional, pero en cuanto se puedan recuperar todo este tipo de insumos para estos centros de salud, me imagino que en situaciones similares estarán otros centros de salud también. Si pudieran atenderlos también, no dejen de atender estos centros de salud, son como de salubridad, lo que era antes no sé, salubridad, pertenecen a este esquema. Nada más que los tengan en cuenta, por favor. Otro punto también muy importante, voy a hablar ahora del aval ciudadano. Este programa, también nos enteramos de ese programa hace ya tiempo, y tratamos de incorporarnos. Desgraciadamente nos metimos en un proyecto, tuvimos que darle seguimiento a un proyecto también con el que avanzamos aquí en mi colonia, pero nos invitaron a ciertas pláticas para podernos integrar a este aval ciudadano y poder participar, ¿no?, en esta situación. Es de alguna manera cierta participación ciudadana con el centro de salud, para poder precisamente pues hacer encuestas y varias cosas que nos platicaban. Me pareció un proyecto muy interesante, y qué bueno que menciona precisamente lo de las brigadas Correcaminos, porque pues este proyecto es parecido. No sé si lo van a seguir trabajando o manejen un programa también similar
A mí me gustaría comentarle, por ejemplo, que el gobierno de la Ciudad de México, cuando ingresó a sus funciones en este periodo, acercó a los oficiales de policía mediante chats vecinales en WhatsApp, de una manera que se hizo la seguridad todavía más acercada, ¿no? Más cercana con los ciudadanos y los oficiales de policía. La comunicación se dio bastante bien y ha habido gran avance. Tratamos de incorporar estos chats vecinales también a los mismos doctores del centro de salud, y ha sido una estrategia que ha funcionado bastante también para poder filtrar fake news. Pero dentro de todo este esquema participativo nos enteramos de varios programas que tenía el centro de salud, varias cosas que funcionan bastante, grandes funciones del centro de salud y de todo el sector salud que pueden funcionar para la ciudadanía, pero no llegan al alcance que debe llegar. El personal del centro de salud se portó de una manera extraordinariamente grandiosa, pero desgraciadamente también pudimos notar que de repente cuando querían o cuando estaban contentos de que unos vecinos quisieran participar en estos proyectos y difusión y llevar a cabo varias tareas, algo los llegaba a detener de más arriba. Le estoy hablando ya de hace tiempo. Entonces, quisiera ver si pudieran llevar a cabo programas similares, o este programa también se impulsara mejor para que también los ciudadanos pudieran, mediante a lo mejor algún chat independiente con el sector salud que tenga en su comunidad, pudiera impulsar estos programas que tiene el sector salud muy buenos, que no llegan al alcance de todos. Tenemos servicios de salud al alcance de la mano que no nos enteramos los ciudadanos por ningún motivo, y pues son bastante buenos, y esta estrategia pues realmente no es tan costosa y tiene un gran alcance también. Y una última cosa rápidamente, ayer pregunté acerca de las brigadas correcaminos. Los voluntarios recibirían paga. Quiero hacerle esta pregunta porque en lo personal ayer lo pregunté y no me interesaría tener ningún tipo de paga, pero cabe preguntar eso, si van a recibir algún tipo de paga. Y pues bueno, de manera personal, yo no necesito ese tipo de apoyos. La gente nos apoya en los canales de YouTube. Gracias. Muchas gracias. A ver si puedo contestar igual en una misma respuesta a las tres, porque están muy relacionadas. Muchas gracias, porque además creo que tocas un tema que es fundamental y que ha sido fundamental en la visión de la transformación del sistema de salud. Claramente la transformación de este sistema, en el que desde la época de transición y con el programa sectorial de salud y el Plan Nacional de Desarrollo, el enfoque es este componente de atención primaria de la salud. Y atención primaria de la salud lo que quiere decir es precisamente el tener un enfoque, por un lado un enfoque claro en los determinantes sociales de la salud en general, pero también una parte fundamental de la atención primaria de la salud es precisamente la participación comunitaria. Y la participación comunitaria ha sido de estos elementos del abordaje en salud que ha sido muy complejo. Desde la primera declaración hace más de 40 años de impulsar la atención primaria de la salud, donde se veía esto como el componente principal, ha sido muy complejo el que realmente se haga realidad. Y la realidad que tú estás señalando es lo que vemos en todos lados. Tenemos programas, tenemos el primer nivel de atención con promotores de la salud y con estrategias educativas, pero su cobertura se queda muy limitada porque no tiene la capacidad de utilizar la activación y la participación de la comunidad, ¿no? Tal vez en regiones a veces tal vez más rurales, donde hay más identidad de comunidad, puede ser más fácil, ha habido más trabajo comunitario, pero en áreas urbanas especialmente es todavía más complejo. Más complejo porque la misma comunidad no se siente identificada con su propia comunidad, ¿no? Digo, vives en un lugar, vives en un barrio, vives en una colonia, pero no necesariamente te identificas como comunidad.
Entonces es complicado y eso es uno de los grandes retos que se están teniendo como una de las piedras angulares. Uno de los abordajes durante la pandemia que impulsamos durante mucho tiempo y que seguimos impulsando y que queremos que se refuercen ahora es el abordaje comunitario del COVID, que precisamente era el acercar estas brigadas tanto de promotores como brigadas más especializadas, que pudieran encontrar casos y vigilar casos en la comunidad. Podemos tener las brigadas especializadas de médicos, médicas, enfermeras, enfermeros, ¿no? Pero mucho de la otra capacidad de activar a la comunidad se necesitan más estas organizaciones que ya tienen activa la comunidad, ¿no? Entonces, ¿cómo trabajar con estos elementos? Los ejemplos que pusiste son muy buenos. ¿Cómo trabajar en esta vinculación para aprovechar esto, ¿no? Y creo que uno de esos elementos también es importante con los servidores de la nación. Precisamente los servidores de la nación han logrado un despliegue operativo muy importante, con una activación comunitaria, conocen a la comunidad y por eso creemos que también puede ser una de las herramientas claves. Pero claramente no son los únicos. Entonces, por eso le estamos pidiendo a las brigadas correcaminos, a los servidores de la nación, que identifiquen estas oportunidades para que en ciertas regiones hablen con las organizaciones que ya tienen actividad comunitaria para que nos ayuden, no solamente para la estrategia de vacunación, sino también para la estrategia de atención primaria de la salud en general. La atención primaria de la salud para COVID es muy importante. Entonces, te agradezco porque son ejemplos. Y eso también tiene que ver, el abasto en el primer nivel de atención es un abasto que históricamente ha estado con problemas. Ha habido muchos problemas de abasto en el primer nivel de atención de insumos y especialmente de medicamentos. Creo que eso es uno de los enfoques claros que tenemos en la Secretaría de Salud. Se está optimizando los tratamientos que deben llegar al primer nivel. No solamente son los medicamentos del primer nivel y los del segundo nivel, tenemos que tener las mejores opciones terapéuticas en el primer nivel y eso es mucho de lo que se hizo con esta triple optimización que platicamos mucho durante el año pasado y que se está cristalizando ahora con las compras internacionales con UNOPS. Entonces, realmente tenemos la expectativa que en este año empecemos a tener estos resultados claros de tener mejores tratamientos en el primer nivel de atención, un mejor abasto y sí, los ejemplos que dice son unos, pero no son los únicos. Es un problema crónico, es un problema muy disperso y es parte de una de las grandes prioridades que tenemos en la Secretaría de Salud. Pues muchas gracias, son las 8:03, les agradezco mucho a todas y todos, también en casa y les pido que sigamos atentos, estamos en una epidemia activa y a pesar de la vacunación, esto tiene que tener una acción de todas y todos ustedes en casa, en la población, en las comunidades para tener la mejor acción, mitigar la sana distancia, el uso de cubrebocas correcto, de manera evitar espacios conglomerados, porque solo así vamos a hacer que esta tendencia que empezamos a ver de manera nacional, que se haga una tendencia constante para poderla disminuir. Muchas gracias.